Bueno, ¿cómo están? Esta es una quinta edición del programa Causa y Efecto y ahora me van a ver a mí por acá. Yo soy Ale Saba. Eh, y bueno, yo quería preguntarles porque he visto que se ha caído la bolsa, ¿no? Parece que se ha caído la bolsa a nivel mundial. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se ha dado esto? Porque veo a la gente que está bastante alarmada. A ver, sí, había una caída fuerte hoy día. Empezó en Japón, eh, pero lo de Japón tiene una causa específica, que es que el Banco Central japonés subió la tasa de interés de la economía. Y eso afectó a muchas empresas que hacían lo que técnicamente se conoce como carry trades, o sea, de estarse en una moneda para comprar la otra. Es decir, ellos, como la tasa de interés en yenes era cero, entonces muchas empresas se prestaban yenes para comprar dólares y ganaban con eso. Pero ahora que les han subido la tasa de interés, entonces les han fastidiado el negocio y muchas han caído en pérdidas. Mm. Pero eso es en Japón. Este, lo de Estados Unidos, donde la bolsa cayó muy fuerte, también el Dow Jones bajó como 1.000 puntos, un poquito más de 1.000 puntos. Creo que tiene explicaciones que van más allá de la crisis japonesa. Dicen que es porque había las cifras que dieron, las estadísticas que dieron sobre creación de empleo han sido muy bajas. No sé qué tan bajas pueden haber sido como para afectar la bolsa de esa manera. Yo creo que el problema va por el nivel de endeudamiento de Estados Unidos y en todo caso esto es una mezcla de una serie de factores que están afectando a la economía norteamericana. Y uno de los factores que puedo citar es que el mismo Japón eh, para, por necesidad de su política económica, ha vendido 63.000 millones de dólares en bonos americanos. Y Japón es el primer tenedor de bonos americanos del mundo. Ahora, lo que pasa es que esto viene después que China había vendido ya como 70.000, 80.000 millones de bonos de americanos también. El problema para Estados Unidos es que Estados Unidos financia sus déficits comercial y fiscal mediante emisión de bonos. Y de esa manera la cosa le sale muy barata, porque claro, ellos incurren en déficit, venden bonos y el resto del mundo termina financiándole su déficit. Mm. Pero si el resto del mundo comienza a dejar de comprarle bonos, entonces Estados Unidos entra en un problema serio, tremendamente serio. Creo que ese es uno de los factores que puede estar detrás también. No sé, César, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, en el caso de Estados Unidos, el argumento principal que han sacado es digamos, el reporte que se dio el viernes sobre la tasa de empleo o desempleo, ¿no? Que supuestamente las cifras no eran las que esperaban. Pero como tú dices, esa es una de las causas. Yo creo que no es la principal, pero es el argumento que utilizan mucho en Estados Unidos. Sí, Y lo utilizan así por la campaña electoral. Pero Mm. el tema de fondo es justamente lo que mencionas, ¿no? Financiamiento del déficit fiscal, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos del Estado, por la emisión de bonos para captar dinero. Y en la medida que los grandes tenedores de bonos, como Japón, como China, venden, el valor de los bonos baja. Y eso genera sencillamente una duda sobre cómo financiar el déficit. Y eso genera una duda en los inversores, es decir, recuperaré lo que estoy invirtiendo. Y eso genera una caída en la bolsa. Pero el argumento para el público, para los agentes económicos, para los políticos, ha sido no, las cifras del empleo no son las apropiadas, porque eso tiene una connotación electoral, pues. Entonces, sí, claro. politizan el discurso. El tema de fondo es económico, pero el discurso es pues, netamente político, y así lo manejan las grandes cadenas de noticias, Sí. porque ahí tienen sus intereses políticos en el camino. Ese es un poco el contexto. Y en lo de Japón, lo que tú dices, no están jugando un poco a la compra-venta de monedas, están jugando a lo que llaman los brasileños los doleiros, ¿no? Mm. Compra-venta de dólares, a eso estaban jugando, y con lo que han hecho, sencillamente les han malogrado el negocio y se ha caído la bolsa. Pero eso vale la pena en un momento profundizar, porque esto va a tener sus consecuencias en Estados Unidos económicas y sobre todo electorales. Le cae muy mal al gobierno demócrata esta caída de la bolsa. Sí, Pero, sí, sí. pero creen que, porque hay gente que dice que esto es como que el aviso de que va a haber guerra, ¿no? Con todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero ¿tendrá algo que ver con eso realmente o...? Yo creo que hay un dato curioso, el petróleo no subió.
El petróleo no subió, si el peligro fuera, o si la percepción fuera que va a haber guerra en el Medio Oriente, el petróleo se habría disparado. Pero el Ah, ok. petróleo incluso bajó un poquito. Pero esta No, yo caída, perdón, disculpa lo último, esta caída no es tan fuerte como en el 2008, ¿no? O sea, ¿es como una crisis así no, o es más no creo. manejable? Bueno, hay que ver, recién empieza esto. Puede ser también que esto sea la explosión de una burbuja, porque las que más han caído son las tecnológicas, ¿no? Las vinculadas con la La, inteligencia la- artificial. la apertura de los mercados mañana habrá mayores señales. Sí, hay que ver cómo amanecen mañana. El tema de Medio Oriente, como menciona Daniel, eso debería reflejarse en el precio del petróleo, Y cosa no, que no ha ocurrido. Entonces, por ahí no va. Pero podría ser un elemento adicional, ¿ah? claro. Porque el Podría ser, claro. tema de lo que ocurre con el líder de Hamas, con la reacción de pro-iraníes o los propios iraníes, puede tener su correlato. Y Sí, eso ya veremos los próximos días, ¿no? Ese es un veremos. tema que vamos a conversar también, pues, ¿no? Pero ya más adelante, quizá en otro programa, ¿no? Muy bien, entonces, para hoy día queríamos hablar, redondear un poco la situación venezolana, que sigue, sigue muy vigente. Y creo que Venezuela de alguna manera también tiene algo que ver con esto, no sé si directamente, pero la amenaza, entre comillas, de Venezuela de entrar a los BRICS abiertamente es algo que también afecta la perspectiva norteamericana. Pero bueno, la situación en Venezuela sigue más o menos igual, a pesar que dicen que la situación se ha calmado en las calles, pero todavía hay mucha inquietud y mucho sobresalto y muchas reacciones de países que ahora vamos a comentar un poco más, que se han apurado en reconocer al candidato que no ganó aparentemente. Y, no sé, todo esto parece digitado de alguna otra parte, no sé qué Sí, podemos decir sobre eso. o sea, aquí se juega un poco la geopolítica, el apoyo chino, el apoyo ruso a Venezuela, por supuesto, no le cae bien a Estados Unidos. Y por supuesto, la oposición venezolana, que es bastante derechizada, ha aprovechado las circunstancias. Lo que manejó bien la oposición venezolana es la noticia previa, pues, o sea, todo el previo era, tengo encuestas que dicen que tengo el doble de votación o por preferencia electoral que el candidato Maduro. Y luego eso lo redondearon que sin cerrar las mesas electorales anunciaron conteos rápidos, crearon un clima que cualquiera fue el resultado sin voy a invocar a fraude. Eso es lo que ha Sí, ocurrido. Ahora, el tema es qué es lo que sigue, porque si estaban presentando en Venezuela a alguien que invade Estados Unidos en la situación actual, Estados Unidos se va a preocupar de sus cosas, su campaña electoral se va a convertir inoportuno. Y lo que sigue es la resistencia del gobierno y hasta qué punto la calle sigue efervescente. La calle se cansa, dijimos la semana pasada, y puede ocurrir eso. Y además la unión del gobierno con los militares y con la policía parece sólida, no se ha resquebrajado, que es lo parece muy único sólida. la oposición y por el momento no ha ocurrido, ¿no? Pero en ese caso, una pregunta a los dos. O sea, ¿por qué? Porque la gente dice ya, pero ¿por qué no muestran las actas? ¿No? O sea, ¿por Pero qué? a ver, todo lo que está pasando en Venezuela está potenciado y tremendamente potenciado por toda una campaña mediática que es inclemente, ¿ah? Y esta campaña empezó antes de las elecciones. Yo contaba la vez pasada, no sé si te acuerdas, que yo estuve siguiendo o viendo la previa de las elecciones y ya comenzaban a mostrar encuestas donde decía que iban a ganar por 70 puntos contra 30 puntos de Maduro, cosa que ya llamaba la atención, ¿no es cierto? Porque, digamos, que una oposición que no es, digamos, en todo caso, de las más recomendables, si quieres, entre comillas, porque la lidera una señora que estaba pidiendo que aumenten las sanciones que Estados Unidos aumente las sanciones contra Venezuela, que en su momento había sugerido que Venezuela debería ser invadida, etcétera, etcétera, no parecía el candidato más aceptable por toda la población venezolana, un grupo seguramente sí, pero toda la población. Bueno, pero ellos hablaban de este 70-30 famoso y anunciaban que iba a haber fraude. El día de la elección, al momento que dan los primeros resultados, pero incluso antes, también se hablaba de fraude. Eh, pero acá se presentan unas cosas curiosas que yo quisiera apuntar.
¿El fraude dónde se iba a dar, según ellos? ¿En la mesa de votación? ¿En las máquinas? ¿Dónde se iba a dar el fraude? Lo lógico era pensar que se diera en la mesa de votación, que se cambiaran votos, cosa que según el sistema electoral venezolano parece que es muy difícil. Pero incluso hay una cosa que complica más el panorama. Esta señora sale con actas y dice las actas me dan el triunfo. Pero entonces si las actas te dan el triunfo, ¿dónde se produjo el fraude? Porque si tú dices no, todas las actas están falseadas, entonces ya puede haber fraude, pero si las actas no están falseadas porque las que tú tienes dices que te dan el triunfo, ¿dónde se produjo el fraude entonces? Eh, eso es un factor. Hasta ahora no dan las actas, es verdad, pero también me parece, sin defender a nadie este comentario, me parece que la presión mediática está poniendo a todo el mundo tan tenso que todo el mundo quiere ver ya las actas sin entender que el proceso de entrega de actas supone también el conteo de los votos, el conteo el chequeo de lo que dicen las actas con lo que hay en las papeletas, que eso toma su tiempo y que recién han pasado 7 días. Se está hablando con tanto fervor y con tanta fuerza y con tanta insistencia, sobre todo, de que hay fraude, de que si no entregan las actas es porque hay fraude, que ya se venció el plazo. Mentira, el plazo vence en 30 días, que está poniendo nervioso incluso a líderes políticos de otros países, y como López Obrador, Lula o Petro, que están pidiendo también todos los días que se muestren las actas. Yo creo que las actas se van a mostrar necesariamente porque además le han pasado ahora la responsabilidad al Poder Judicial, y el Poder Judicial tiene que revisar todas las actas. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero es que tampoco confiamos en el Poder Judicial, ni confiamos en el Poder Electoral, ni con... Bueno, si no confías en nadie, ¿para qué te presentas a una elección? Pues, o es solamente para tener el pretexto de evitar fraude y toda una operación coordinada. No sé, esa es mi impresión, no sé, César, ¿cómo ves tú? Mira, yo ahí coincido en eso, o sea, suscribir número de votos de uno a otro lado se convierte en una tarea difícil de comprobar, ¿no? Porque el gobierno también habla de que le han hackeado el sistema Sí, electrónico, ¿no? Entonces eso genera dudas por ambas partes. Pero a mí lo que me sorprende, porque esa discusión de quién tiene las actas verdaderas va a ser de nunca terminar. El plazo efectivamente tiene 30 días y hay precipitación de mostrar antes de tiempo las actas. Pero a mí lo que me llama la atención es en ese contexto convulso, digamos, con discrepancias, con suspicacias, el reconocimiento al gobierno de Edmundo González. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, del reconocimiento de Guaidó, que fue una plaza pública, al menos algo tenía, porque tenía una Asamblea Nacional, que es el Congreso, donde había una mayoría opositora. Y podía sonar hasta razonable y pudieron obtener la adhesión de 50 países. Pero acá no ha ocurrido eso. O sea, es el eje alrededor de Estados Unidos el que ha dicho sí, lo ha dicho Perú, se quiso convertir el Perú fue líder. el primero, ¿no es cierto? Y claro, se ha querido convertir el líder internacional, señor González Ocacha, luciéndose a gritos afuera. Y luego, bueno, ha continuado Estados Unidos, ha continuado Milei, continuó Costa Rica y creo que paramos de contar, porque la Unión Europea como que desconoce los resultados, es un tema, pero un tema a reconocer como ganador, porque dice la parte opositora al gobierno que tienen unos votos superiores al anterior, sencillamente eso no significa nada, pues. Las partes siempre dirán yo gané, pero uno no puede suscribirse a las partes si alguien no lo comprueba. Entonces, esos reconocimientos no va a ocurrir en la época de Guaidó. Guaidó tuvo un reconocimiento de 50 países, un país en crisis de desabastecimiento alimentario y desabastecimiento de medicinas, un país con hiperinflación y un país con recesión. Eso ha cambiado hoy día. No hay ese apoyo de los 50 países, hay unos cuantos que se han mostrado con Perú en la cabeza, no hay el desabastecimiento alimentario ni el desabastecimiento de medicamentos. La economía ha crecido 5% en los últimos 2 años. Y lo más resaltante, o sea, si ha crecido la producción petrolera de 300.000, 800.000 barriles, ha sido acción de privados. ¿Y qué privados? Chevron de Estados Unidos, en los cuales el gobierno americano autorizó el levantamiento de embargo para que exporten a Chevron, donde está Repsol de España y Eni de Italia. O sea, este es un contexto de negocios, es un contexto muy diferente con Estados Unidos que no va a estar muy presente en el tema, sencillamente en un proceso electoral. Esto es un tema de resistencia del gobierno, yo lo veo
sólido al gobierno, en el sentido de que las Fuerzas Armadas y Policía están con un solo cuerpo. La situación económica es diferente a la época del 2019 cuando tuvo Guaidó, y creo que lo va a resistir. Y van a persistir los ataques mediáticos, porque es una campaña mediática feroz. No es fácil soportar lo No, que tú. no, no, es terrible la campaña mediática, Entonces, terrible. y acá en el Perú nos hemos comprado la campaña mediática, son muy pocos los que tratamos de llamar a la objetividad, decir, pues ya bueno, que se cumplan los plazos, que exhiban los actas, ¿no? Y veamos, pero reconocer me parece que no es lo apropiado. Acá casi unánimemente no se ha comprado el discurso de la derecha. Tú sabes, por si acaso, si una pregunta, César, si Apoyo estuvo haciendo encuestas en Venezuela. No he visto a Ixos, no he visto a Ixos, he visto algunas empresas que no las conozco, pero independiente que sean, porque Ixos, por ejemplo, en el Perú, una semana antes de la elección en la que ganó Castillo, Castillo no existía, ¿no? Entonces las encuestadoras dicen lo que les conviene en campaña electoral y a medida que se acerca el resultado comienzan a sincerar cifras. No, te explico por qué te pregunto eso, es porque hay un video por ahí de Torres diciendo que es el fraude más absurdo, Ah, más, no sé qué calificativo le da, como el peor de los fraudes que se ha podido dar en sí, América Latina. Torres creo que es el menos indicado para hablar, ¿no? Bueno, Hago mucho de la elección del año 2000. Torres es el jefe de apoyo de Cuando encuestas. cambió de Toledo en 15 minutos, pasó de un escenario a otro y Fujimori le dieron el tema del triunfo con conteo rápido. Así que tampoco no es el más apropiado en poder hablar de fraudes o cambio de votos, ¿no? Entonces, en O sea, ustedes han visto así como que el gobierno igual de Venezuela sí tiene la intención de mostrar esto, o sea, de ser transparente, porque claro, o sea, digamos, yo tampoco voy a gritar fraude, ¿no? Me quedo en todo caso con el derecho a dudar de ambos lados. Pero sí, digamos que Maduro o el chavismo han tenido como que ciertas cosas bastante criticables, ¿no? Entonces, a veces la gente confunde que por criticar, como tienen cosas criticables, ya podemos criticarles absolutamente, o sea, gritar que han hecho un fraude, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, no sé cómo ven ustedes la intención del Yo, gobierno, a ¿no? yo creo que lo que mencionaba antes, ¿no? Que el hecho de pasarle la pelota, digamos, al- a la parte electoral del poder del Tribunal Supremo, es una manera de legalizar las cosas, ¿no? Porque el Poder Judicial ahora va a tener que ver todas las actas, entrevistar a todos los candidatos, chequear si las actas son ciertas o no ciertas, o falsas, ya es otra instancia, ¿no? Y esa instancia va a dar el resultado final. Claro. Entonces, no veo la intención del gobierno de tapar los resultados. Creo que estando dentro del plazo y habiendo pasado apenas 7 días, 8, no se puede decir que hay una dilación espantosa, que nunca ha pasado esto. Y en el Perú se demoraron 15 días, creo, en dar los resultados de la última elección. O sea, Sí, ¿no? también Y las todos los actas también. países, en todos los países hay demoras, porque creo que no es solamente chequear actas, creo que tienen que contar también los documentos que se entregan junto con el acta, o sea, los residuos pues que da la máquina Y tienen para que ver ver que si todo coinciden y todo. coincida, O ¿no? sea, es un trabajo que no se puede hacer en un día y son 10 millones de votos o más, ¿no? En el caso Entonces, peruano, Daniel recuerda que la segunda vuelta fue en junio y o digamos, la proclamación del presidente Castillo fue casi el 28 de julio, fue un poco más de un mes. un O sea, poco es más de un mes, Claro. claro, claro. Porque entonces, primero demoraron en dar el resultado en el conteo final, pero también luego demoraron en ir impugnando actas y viendo, ¿no? ya, lo típico y puede ocurrir acá. El problema del gobierno, y lo está diciendo todavía su vocero, es que ellos siguen insistiendo que ha habido hackeo, lo Mm. cual no se puede descartar, ¿ah? Eso no se puede descartar. Entonces ellos No, dicen, si exhibo actas así, a estas alturas, y me pongo a discutir sobre actas, hay muchas actas hackeadas. Eso genera suspicacias. Pero yo no descarto también que podría haber hackeo. Pero el tema es la credibilidad. Una y otra parte tienen la credibilidad desgastada, pero la propaganda mediática va a favor de la oposición y eso desgasta mucho al gobierno. Sí, porque dicen que ella además presenta que tiene las actas, que tiene las actas, pero que lo que está mostrando es las actas donde ella ha ganado, ¿no? O sea, realmente no presenta las otras. e incluso algunas actas que las mostró un ministro del gobierno de Maduro, son bastante absurdas, ¿ah?
tienen algunas firmas que hoy día veía una, por ejemplo, que se presentaba como ejemplo de lo absurdo de todo esto, un acta en la que en vez de poner el número de cédula del votante, había puesto su número de cuenta bancaria. Es decir, hay de todo también en esas actas, ¿no? Pero no sé, como te digo, no sé. Yo sigo pensando que acá lo que está mandando es la cuestión mediática. Es lo que está dirigiendo toda la discusión, es la cuestión mediática. No hay calma por parte de ellos como para decir, bueno, que demorará pues una semana más, unos días más. No. Esto dicen, como ya no salió hasta ahora, ya se venció el plazo, el fraude es esto, nosotros ganamos. Bueno, Le ha ganado un poco la carrera mediática al gobierno, ¿no? Porque vino desde antes con el tema de las encuestas y luego viene con el tema de los conteos rápidos. Yo creo que eso es lo que motiva que gobiernos como de México o de Brasil hablen también de actas, ¿no? Les han ganado un poco el terreno mediático y eso afecta mucho. Pero al final yo creo que esto va a ser un tema de resistencia. Yo no veo al gobierno resquebrajándose, que eso es lo que ha jugado la campaña mediática, porque ellos saben que no es fácil quebrar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales venezolanas, con su solidez con el gobierno. Entonces, han jugado a eso, por el momento no funciona y persisten en eso, buscando el recargamiento de las Fuerzas Armadas y Policiales y con eso crear una fisura y traerse el gobierno abajo. Eso es lo que juegan, porque pensar que va a haber una potencia extranjera a invadir como pide la señora Machado hace tiempo, eso no va a ocurrir menos no, ahora. eso no va a ocurrir. No, eso no es imposible, menos en este momento. Con Estados Unidos metido en todas las guerras posibles en otras partes del mundo. Pero Sí. una pregunta que yo haría, eh, primero, ¿creen que Estados Unidos le vuelva a poner sanciones a Venezuela? Y si fuera el caso, si ese fuera el caso, la alianza de Venezuela con los BRICS podría mejorar la situación de Venezuela, es decir, que no fueran las sanciones tan graves como fueron la vez pasada. Pero yo Mira, no sé el si, perdón, gobierno. César, que ponga de nuevo sanciones teniendo todavía la guerra con Ucrania, no teniendo petróleo, es como, Claro, justamente el levantamiento de las sanciones, el embargo petrolero con Chevron de por medio tuvo que ver con el tema Ucrania-Rusia, donde Estados Unidos importaba petróleo de baja calidad de Rusia y dejó de importarlo. Necesitaba Venezuela. Y hay una entidad administradora de los embargos y el gobierno americano indicó al administrador de los embargos que vía Chevron, que es empresa americana, se levantaron los embargos de exportación de petróleo hacia Estados Unidos. Pero hay un tema adicional, Daniel, porque los embargos alientan las olas migratorias. Y eso es un tema muy grave en este momento para Estados Unidos y sobre todo para la candidata Kamala Harris, más allá de nosotros, Ecuador, Colombia, Chile. Bueno, ya la señora Boluarte avisó que Un tema van a muy venir más. de migración, ¿no? Que no ha podido controlarla y que sencillamente es el descrédito que se va a usar en campaña contra Kamala Harris. Yo creo que van a discursiar, pero creo que no va a haber sanciones adicionales, ¿no? Yo lo que podría agregar solamente es una manifestación de cierto pesar por la actitud del gobierno peruano, así honestamente. Somos peruanos y el hecho de que el Perú haya salido prácticamente a las 2 horas a decir que reconoce al otro, ah, me parece demasiado evidente de que ahí ha habido un libreto previo y qué pena que el Perú haya sido pues el punta de lanza de toda de la implementación de todo este. a mí me Ahora yo, parece de peor gusto todavía ver que el gobierno peruano corre a hablar sobre la represión en las manifestaciones cuando en este país hay 50 muertos por lo menos, donde el gobierno no se ha hecho cargo, ¿no? Y entonces que la vida de unos vale más que la de otros, la represión, cuando tú la haces está bien, pero cuando el otro, cuando el que no me gusta la hace está mal, o sea, realmente la doble moral y, y en es el, límite. y en el recuento, Ale, dice, van 17 muertos, en el Perú llegó a 70, ¿no? Sí, pues, Sí. Son terroristas, en el Perú la protesta también eran terroristas, ¿cómo es? pues claro, o Yo sea, le digo, cuándo son terroristas y cuándo no, ¿no? Porque entonces, es una cosa entonces, de terror. es un tema que tenemos que guardar la objetividad, perfecto, hay las dudas de las dos partes, en las actas electorales, hubo no hackeo, hubo no fraude, podrán haber dudas, pero suscribir
lo que hizo una parte para reconocer el gobierno pues, es un exceso. Y a mí me sorprende la Cancillería que se ha alineado a la posición de González Olache. González Olache la Cancillería puede ser el gobierno, ¿no? Porque Dina Boluarte no entiende nada, pero la Cancillería, la verdad que no Claro, la yo creo que en todo caso lo sano es dudar de ambas partes, ¿no? O sea, no dar por hecho a ninguna y Por esperar a que eso, las cosas se aclaren, pero, ¿no? pero esa es la posición lógica, es decir, esperar en todo caso, ¿no? Hay que esperar Esperar, porque claro. las actas las van a entregar de todas maneras, porque ahora ya está, como digo, en el Poder Judicial tiene que dar una resolución con las actas y los resultados. Entonces, no sé, como decía un refrán antiguo, pues a qué tantos saltos si el suelo está parejo, ¿no? Esperen un poquito Y lo ahí. que hay que llamar la atención en el Perú a las personas que generalmente leen los medios es que lo que recogen de ahí es una campaña mediática intensa, no todo lo que es en las redes es lo que ocurre. No, Hay pues, muchas cosas pasadas y otros países que lo pasan ahí. Entonces, eso hay que llamar la atención, que en este tipo de cosas, cuando hay intereses por medio, las campañas mediáticas son intensas a nivel internacional y no hay que creerse todo lo que dicen, hay que escuchar las dos partes y tratar de ser objetivo. sí. Eso se ha perdido en el Perú, ¿ah? No estamos Se ha comprando. perdido, sí, se ha perdido. Yo no he escuchado medios peruanos, no sé, pero no los he revisado todos, que hayan tenido una posición más crítica, más analítica, más serena. No. Este, todos los que he escuchado están en el convencimiento del fraude, y bueno. En fin, vamos a esperar a ver qué pasa. Seguramente para la próxima semana habrá más noticias y ojalá que ya sean positivas y se acabe esta historia que ya está tomando demasiado tiempo. Y me refiero más a la presión mediática. No creo que Sí. el tiempo que se está tomando el gobierno sea excesivo, porque hay una cosa también, esto para acabar. Tienen que ser muy cuidadosos con la información que saquen, tienen que revisarla muy bien, porque cualquier error que haya en los resultados que publique el gobierno va a ser tomado por los demás como ven, había fraude. Entonces, la situación se la han puesto delicada, pero creo que en medio de todo lo están manejando bien. Lo están manejando bien, sin apuros y sin caer en precipitaciones que podrían ser peligrosas. Sí. Bueno, volvemos Eh, en un ratito. ok. Ok. Vamos. Bueno, estamos acá de vuelta. Ahora se van a cumplir 20 años de Camisea, ¿no, César? A ver, una pequeña explicación para la gente como yo que no entiende mucho. ¿Qué significa esto? 20 años de Camisea. Mira, son los 20 años de que se inició la explotación del yacimiento de Camisea, que es el lote 88 en la convención en el Cusco. 20 años que tenemos gas natural. Fue en 20 de agosto del año 2004 cuando estuvo el ingreso del gas a Lima, ¿no? Ujú. Pero el contrato venía de 4 años antes, del 2000, y tenemos 16 años más de contrato. Entonces lo que se espera hoy día, que los operadores hagan pues un festín de sus logros, ¿no? Es decir, mira, se ahorró tanto de dinero respecto al diésel, se ahorró tanto dinero respecto a la gasolina en el sector vehicular. Eso es cierto. Pero yo lo que digo es, ya, ¿y por qué no miramos qué es lo que pasó en el interín? Porque ellos opusieron, y lo he vivido directamente, a la petroquímica. Se opusieron al gasoducto peruano. Estamos hablando de los operadores, ¿ah? Se opusieron a darle gas a las termoeléctricas. Entonces, este tipo de cosas también hay que contar y el Perú ha sido bastante condescendiente con ellos. O sea, cuando eran el contrato en el año 2000, 2001, Argentina entró en crisis y había un acuerdo de hacer una transferencia de dinero después de pues, poner en operación el yacimiento de Camisea. Se le adelantó ese dinero. Este, el concesionario de distribución, o sea, las redes en gas en Lima, los petróleos tenían una participación ahí. Y se le dijo, mira, ya no hagas conexiones efectivas, conexiones potenciales. Es decir, tiene un ducto por la calle, no importa cuánto se conecta o no se conecta. Fue cambios contractuales. El Perú fue muy condescendiente con ellos, pero cuando yo relato oposición a petroquímica, oposición a las termoeléctricas, oposición a las no, no ha habido correspondencia. Los 16 años que quedan deberían, creo, exigirle que tengan compromisos exploratorios, porque en 20 años lo que han hecho es consumirse reservas y no reintegrar una molécula más a las reservas. Y es un tema de la agenda pendiente. Una pregunta, César, que circulaba hace tiempo.
la licitación, la original, donde gana Pluspetrol con sus socios, llamaba la atención porque creo que participaron junto con Total, ¿no? Sí, Total era la, ¿no es pues. cierto? Llamaba la atención la coincidencia en el número de que habían ofertado, en la realidad que habían ofertado. A ver, yo no afirmo nada, estoy repitiendo lo que se decía, que como que había habido alguna injerencia externa, algo que le guisó a esta gente cuánto debía ser el porcentaje de regalías. ¿Tú has sabido algo de eso? Sí, sí, claro. Mira, yo he seguido ese tema. Cuando estaban previo a la licitación, la regalía era la única variable de competencia. O sea, ¿qué porcentaje del ingreso bruto le destino al Estado peruano? Esa es la variable de competencia, la regalía. ¿Qué ocurría? Se pensaba que la regalía, en ese momento la regalía mínima era 15% por las operaciones de gas y petróleo. Entonces pensaba que por ahí iba a ir y había que favorecer que, que no se fallase en eso y se bajó mediante ley la regalía al 10%, la regalía mínima. El día de la apertura de sobre, yo estaba ahí, desde febrero del año 2000. Ujú. Primero que entrega el sobre es justamente el que tú mencionas, la francesa Total. Total, sí. La gente lee en 35%. Sí. Yo estaba entre los que creían que el 10% estaba bien haberlo bajado y que escuchar 35%. Se han equivocado, dije yo. Y de repente viene el segundo sobre Plus Petrol, 37,24%. Cosas locos. Esa narrativa, llamamos así, de que lo que dicen los españoles, un chivatazo, es un chisme, un rumor, una información desde dentro, se ha mantenido, ¿ah? Y sobre todo en los periodos franceses. Lo que es más, unos representantes de Total en el Perú mencionó en un momento que sí, efectivamente ellos tenían la certeza que había sido un dato por una intersección telefónica porque ellos habían coordinado con Francia el 35% y que les extrañaba que el competidor hubiera ofrecido 2,24% más. Entonces, eso ha quedado siempre, ¿ah? Eso ha quedado siempre flotando y que ya no quisieron incidir más los franceses. En ese momento estábamos en un gobierno Fujimori con Montesino de por medio, a quien le podían atribuir haber interceptado una llamada telefónica. Eso se ha manejado siempre, ¿ah? Eso está vigente. Ya muy poco nos acordamos de eso, pero Pero es en una todo caso era probable, ¿no? Porque historia, a sí. ver, si alguien ofrece 30 y es 35 y es inesperado, más inesperado y menos explicable que el otro ofrezca 37. No tiene mucho sentido, salvo que supiera lo del 35. En fin, bueno, cosas que pasaban en esas épocas, ¿no? Y Y, yo y, y lo, creo, Daniel, que ellos, los argentinos de Pluspetrol, son muy poco agradecidos. Las bases del concurso realmente fueron laxas respecto a la calidad, digamos, a los pergaminos de la empresa. Total era otra cosa, pues. En ese momento Pluspetrol era una MIPE del petróleo y del Era gas. chiquita, pues, los Era petróleo una era MIPE, chiquita. una Claro. MIPE, y aquí le dimos la oportunidad de precalificar, que postulen, ya podríamos tener dudas del 3724 igual lo ofrecieron, fue un dato o no fue un dato, pero una gran oportunidad de participar y que al menos se convirtiera en una empresa mediana, de MIPE a mediana. Y luego les hicimos la gracia en la época de la caída de la Rúa, de dar una facilidad de cobrar dineros antes de lo convenido, de darle facilidades en las conexiones de gas de Lima y Callao, todo ese tipo de cosas, pero ellos no han correspondido. Para ellos, cuando se trata de alguna modificación contractual a favor del Estado, no, dice, el contrato es sagrado, está escrito sobre piedra. Entonces me parece muy poco agradecidos y ahora lo que vamos a escuchar es mucho autobombo, mira los miles de millones de dólares. Sí, sí, está bien, eso es cierto. Pero también les recuerdo el gasoducto, les recuerdo todo lo que estoy diciendo y que no han repuesto una molécula de gas a lo que se han consumido. Pero ellos, o sea, ellos pagan el 37,24% de regalía más el 10% que era por ley o es No, no, incluido. no. No, 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 no. O sea, en vez de 10 ofrecieron 37,24. 10 Claro. era el mínimo que se podía Ya, ya, ofrecer. ya, que se podía ofrecer. Y obviamente el gas a nosotros nos los venden a precio de afuera. Eh, digamos, en el gas domiciliario, digamos, a precio internacional, el gas eléctrico sí Ujú, tiene una especie de subsidio. El gas eléctrico es casi 70% más barato que el gas no eléctrico, que era ya, un poco para aumentar el consumo. Eso no se ha podido cambiar en el tiempo, pero a pesar de eso, de un gas más barato para el eléctrico, el principal consumidor, ¿no? A pesar de eso, como tú miras las memorias, lo poco que han publicado,
han llegado a utilidades netas del 33% de los ingresos brutos. Ya quisiera una empresa tener utilidades netas de ese orden, ¿no? Entonces aquí no solamente han ganado los peruanos con los ahorros, han ganado ellos también, ganaron la oportunidad que no lo tienen en otros lados y han tenido utilidades que han podido tener y, no, y al final todos los pedidos del Estado peruano sencillamente no los han atendido. Ahí está el contrato escrito sobre piedra, porque se trata de ellos, sí hay que ser flexibles. Y eso es lo que yo he venido reclamando. Y el tema del lote 56, porque, a ver, Camisea operaba el lote 88, ¿no es cierto? Opera el lote 88, que conocido con ese nombre, ese número. Y después hasta el 56, se le adjudicó a Camisea de forma así, legal, o... Eso fue, como dicen, a dedo por ciento autocalibrable, ¿no? Eso fue. ¿Qué es El lo lote que, qué 56, es lo que para que ocurrió? sepa, Alejandra, perdón, es el lote del cual sale el gas que se No exporta. importa, claro. Ah, ok, ya. Es que ahí hubo un problema, ¿no? Cuando dan el lote 88 camisea, inmediatamente se licita el ducto y al ducto se le da una exclusividad del uso para el consorcio de camisea durante un periodo de tiempo. Cuando se concursa, porque se concursó, yo estaba en el directorio de Perú Petro en ese tiempo, el lote 56, el que venía decía, ¿y cómo si el uso es exclusivo de ellos, que me tengo que construir otro ducto? Si ellos no quieren darme acceso, que esa es la verdad. Entonces nadie se presentó. Es un concurso desierto. Y como era un concurso desierto, perfecto. Ahora hablo contigo y trato directamente y así hizo el contrato de exportación. Ya tú lo heredaste porque ha sido en el año 2005 ese contrato y ya Sí, tú lo claro, heredaste en 2006, ya ¿no? estaba, Y ya estaba. eso fue lo que ¿Y pasó. qué pasa con las regalías de exportación? Eh, O sea, ahí hoy día están resultando mayores que las regalías del mercado local, por una razón, ¿no? O sea, el principal consumidor local son las eléctricas. Y digamos, si el precio para el consumidor no eléctrico es como 1, como 1,8, el eléctrico es como 1. Para el no eléctrico 1,8 y para el eléctrico 1. Como la mayoría es eléctrico, la regalía está reflejando la mayor consumo que es el eléctrico. Pero ¿qué ha ocurrido con la exportación? Mira, en el Perú el gas por unidad de energía vale 3,5 más o menos. Pero en la exportación se llegó a tener precios hasta de 50 el año 2022-2023. Entonces, como el precio ha sido alto, la regalía de exportación ha comenzado a ser significativamente más alto que el Perú. Pero ha ocurrido por este tema que el exportador de gas ha tenido alguna suerte, pues porque cuando ellos inician la operación en el 2010, en octubre del 2010, ellos pensaban que el gas debía valer 7, eso es la expectativa. Y el gas en el mundo valía 3,5 hasta 2, no 7. sí, Y en el año siguiente, el 2011, y viene el terremoto de Fukushima. Y las centrales nucleares fueron reemplazadas por centrales a gas en Japón. Y el gas ya no valía 7, valía 12, con lo cual se les apareció la Virgen. Y así se mantuvo tiempo. Y luego, pues ya, digamos, el éxtasis ocurrido con la crisis ucraniana Rusia, que ya no valió 12, valió hasta 50. Entonces, la exportación les ha resultado un negocio, el Estado peruano ha cobrado un poco más que el mercado local por los altos precios de la exportación, que ha sido coyunturalmente por dos hechos ajenos al hecho común y corriente, un terremoto y una guerra, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Si hicieran en condiciones normales, sería más baja que la recaudación local, ¿no? Mm. la, la, había muchas voces que decían que había que renegociar el contrato en algunos aspectos. Y yo ahí tengo una anécdota, porque hacia el año 2011, me parece que fue, sí, debe ser 2011, el, el, el gobierno sacó un decreto, creo que era un decreto supremo que decía que Perú Petro tenía que renegociar los contratos. este, lo cual era un absurdo, o sea, casi renegociarlo con un resultado favorable, porque los contratos por cuestión constitucional, estos contratos Contratos se renegocian solo por acuerdo de partes. lejos. O sea, tú no puedes obligar a nadie a renegociar y tener un resultado favorable, porque si el otro no quiere, no puede, y tiene la constitución a su favor. Esa fue una maniobra del gobierno de García, sí tengo que decirlo, para zafarse del bulto y echarle la culpa a una agencia que no tenía
la fuerza como para renegociar. Lo que hicimos nosotros fue, en primer lugar, hacer una comisión, digamos que de negociación, pero sabiendo, porque ya habíamos hablado con ellos, que no tenían la menor intención de renegociar. Yo fui a hablar con García, le dije, presidente, esto no es un tema que pueda manejar Perú Petro, este es un tema que es político. Si usted quiere renegociar, tiene que ejercer un tipo de presión política desde lo más alto para que la empresa se sienta un poco obligada a renegociar, ya que las cosas vienen de ahí. Pero no había voluntad, honestamente no había voluntad. Ni García ni su ministro de esa época, ¿te acuerdas? Un tal Sánchez, tenían ninguna Pedro intención de Sánchez renegociar. como presidente del gobierno español. Ese era No tenían ninguna intención de renegociar. no, él era pues eh, pro empresa privada a Sí, ultranza. total, No, total. todo está escrito sobre piedra cuando se trataba del Estado peruano. Mira, esa presión de García nace en el 2009, porque es una cosa muy particular, ya yo no estaba en Petroperú, y había una empresa que se llamaba Ejechilca. Es un bueno para la anécdota esto, porque con lo que he vivido. Ejechilca es una empresa eléctrica que estaba en Chilca, que la fundan dos hijos de presidentes de Panamá, el hijo Martín Torrijos y el hijo de Otto Lacas, que eran Ya, niños cuando sus padres, uno era presidente y el otro lo sucedió porque falleció el presidente. Ellos forman una empresa que se llama KG Chilca, una generadora eléctrica relativamente de aspiraciones grandes, pero en el camino se quedaron. Era una cosa que costaba como 600 millones de dólares y ellos llegaron como hasta 150 y ya no había para más. Entonces venden la empresa, la compra un grupo americano, comienza a desarrollar y cuando ya estaban casi listos, porque le compran la empresa a los panameños, había que asegurar el suministro de gas. Y no quería Pluspetrol darle el gas. Ellos recurren a García, García se hace loco. Yo comienzo a presionar mucho mediáticamente, decir que cómo va a ser el gobierno que no garantice el gas. Pero en paralelo había otra empresa que se llamaba Duke Energy, que tiene una central en Mochil que se llamaba La Flores. Bueno, La Flores terminó su construcción, se inauguró la central sin tener gas. García fue a inaugurar eso, por eso la presión que te ejerció a ti en el 2011, porque era un escándalo en el 2010 que tenía una central termoeléctrica culminada e inaugurada sin gas en Chilca. Y se ha pasado sin gas años. Y la empresa Duke Energy a raíz de eso se retira del Perú, que es uno de los grandes actores de la termoeléctrica gas natural en California. El caso de, el caso de Phoenix Power, que se llamaba lo de que Chilca cambia de nombre Phoenix Power, a mucha presión logró conseguir el suministro de gas. Ahora, en esos tiempos Carranza era ministro, no decía nada. Y había sido viceministro, y se había sido destacado como mundial su viceministro, que era Juan Miguel Cayo. Bueno, entonces yo me peleaba en público sobre eso. Denle gas, era mi cliente, por supuesto, Phoenix Power. En total, consiguieron el gas después de mucha pelea. Y ahora, cosa del destino, el fondo de inversión que participó en esto lo dirige el señor Carranza, Luis Carranza. Y el gerente general, el que no decía nada, Juan Miguel Cali. Eso se ha vendido hoy día al grupo MAPI, que pertenece a, ¿cómo se llama? A Chile, y que es un actor del sector eléctrico en Chile y que ahora maneja esta central que está en Chilca. Pero esa presión que te ejercieron fue justamente por eso, porque no había cómo justificar ante inversores americanos, uno californiano, que era el caso de Duke Energy, que se fue al Perú con una central sin gas, y el otro, la otra que compró Phoenix Power, se llama un fondo de inversión en BAEI, que era gente que venía de una empresa quebrada con gran escándalo, que era Enron. Ellos venían de Enron, pero tenían poder mediático. Y por eso ya García no sabía cómo justificarse y te puso la pauta, pero ahí no se podía, que esa negociación no quieren. claro. Y son no quieren. contratos lentos. Sí, pero Más por, bien, más bien ahora Daniel Yogo diciendo, después de 20 años y quedan 16 y no han repuesto una molécula, pues renegociemos ahora el contrato para ponerle compromisos exploratorios y te puedo flexibilizar la regalía de esa renovación del contrato sobre lo que encuentres, ¿no? Pero es un tema pues que político y eso solamente se puede manejar en los corridos políticos, eso Eh, si no, no se puede. y, y se podría, como una idea, negociar también una participación de Petroperú. Claro, lo malo que Petro en la situación que está se vuelve casi impresentable, ¿no? No, pero como parte de una política
digamos, reactivación, revivirla. rehabilitación, resurrección, como se quiera llamar, ¿podría ser esa una alternativa para que... El Estado ve un vehículo que puede ser Petro, puede tener una participación, ¿no? Puede hacerlo. Las empresas petroleras estatales tienen un rol. Lamentablemente, Petroperú ha abandonado todo su rol, se ha vuelto una empresa altamente endeudada, su participación es del 25%. La verdad que casi no tiene sentido. Pero el Estado yo creo que tiene toda la posición de sentarse a negociar, ya que se pasaron 20 años, ya que te gastaste gran cantidad de las reservas, y ya que el horizonte de reservas hoy día el 88 es para 18 años, ¿ah? Pues uno invierte en una termoeléctrica, y lo peor, el de la exportación y todo el lote 56 queda para 4 o 5 años. Y la Sí, pero pregunta va, este gobierno dudo mucho que haga algo, ¿ah? no, no, por supuesto. Con No, este esta gobierno no va a no hacer va a nada, hacer por nada. supuesto. También se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quieran decir No, de... el balance de Camisea es positivo o negativo. Yo creo que ha servido, ha ahorrado en tema eléctrico, ha ahorrado para el sector automotriz, ha servido, pero ha quedado una agenda pendiente grande, pues. Y La agenda un último tema que dejo en el tapete. Si Petroperú no se hubiera privatizado, ¿se hubiera podido hacer cargo de Camisea? Era la idea cuando en el año 87, creo, cuando estaba en el gobierno de Alan García uno, se planteaba así, ¿no? Con Abel Salinas de ministro de Energía Claro, y ministro de Economía. Claro, el gran opositor fue el amigo Daniel Estrada, y el gobierno aprista se asustó porque Daniel Estrada tenía mucho poder, había sido 2 veces alcalde o 3 veces alcalde del Cusco, tenía un gran liderazgo, hasta pintaba para presidente de la República. Entonces ahí el gobierno frustró el contrato y se acabó, ¿no? Pero en ese momento probablemente, ¿no? Hubiera ocurrido ahora, porque lamentablemente, es si diferente. Petroperú hubiera seguido existiendo como era completo y si hubiera podido hacer cargo de Camisea, sería hoy día una empresa muy importante en el ámbito sudamericano. Sí, lamentablemente la irresponsabilidad de la clase política y poner a dirigentes en las empresas que no cumplen los requisitos ha sido el problema, pues. Ese es el tema. Y hoy día más que nunca, ¿no? Hoy día más que nunca no hay solución, ni siquiera el mensaje presidencial, ¿ah? Hay generalidades y no saben por dónde van a ir, ¿no? Bueno, rápidamente, ya que estamos tocando el tema de Petroperú y el gran responsable de la privatización, Alberto Fujimori, así rápidamente para cerrar el programa, ¿qué opinan de la pensión vitalicia? ¿No? O sea, el señor renuncia por fax, luego es vacado y ahora tiene, además de una deuda gigante de Por reparación encima, civil, condenado por un tema de... condenado con reparación civil. Y el otro caso es condenado por el caso de la CTS de Montesinos, que él admitió, digamos, y se declaró culpable. Entonces yo creo que no calificaría, pero eso se ha manejado administrativamente por Alianza por el Progreso. Y la pregunta es, ¿realmente quieren eso o una maniobra distractiva? Porque Keiko en este momento está hacia el Tribunal Constitucional tratando de hacer juicios cócteles. No solamente maniobra distractiva, Alberto, candidato presidencial, que no sé si podrá hacerlo. Ahora viene la discusión de si le corresponde o no la pensión, y luego vendrá la discusión si debe pagar o no la reparación civil. Yo creo que es una agenda de maniobra distractiva, me parece que va por ahí. El próximo proyecto va a ser que todos los peruanos vayamos a la Plaza de Armas a pedirle perdón a Fujimori todo el- por todo el daño que le hemos hecho. No, al plan que damos ya no sería raro. Sí, no, ya no Ok, sería raro, ya, de verdad, en verdad sí. ok. Bueno, bueno. Bueno, Eso Alex, Cierra. es todo con nosotros por ahora. Nos vemos en la próxima edición. nos La vemos. próxima edición, íbamos a tratar un tema con un invitado, ya lo vamos a avisar en su Sí, momento. Creo que es un tema de actualidad total y va a De ser muy mucha política importancia. interesante. internacional con Así es, connotación local e internacional. Eso así yo Sí, es, creo. así es. por supuesto que sí. Bueno, Muy nos bien, vemos. Listo, dale, nos dale. vemos, chavales, Chao, chale. chao, cuídense.